Hola tarotudos, ¿cómo están? Nos vemos nuevamente. En esta oportunidad venimos con una nueva edición de Derribando mitos del tarot. En esta oportunidad vamos a tocar tres mitos. El primer mito del que vamos a hablar es: ¿los juegos de cartas actuales provienen del tarot? Hay muchos libros, hay muchas personas que siempre ponen la hipótesis de trabajo de que los juegos de cartas que conocemos actualmente, especialmente los españoles, sean espadas, copas, oros y bastos, en algún momento del tiempo los arcanos mayores, los triunfos se perdieron y solamente llegaron hasta nosotros esta versión más corrupta o más mundana. El juego de triunfo del que proviene el tarot empezó siendo un juego de naipes, es decir, no nació siendo algo completamente paralelo, solamente un compendio de conocimiento oculto, místico, religioso, etc., sino que era exactamente un juego de cartas, se utilizaba para jugar y era una versión más de naipes, no era la única versión que existía. Estaban las cartas españolas, estaban muchos mazos alemanes, austríacos y franceses que no tenían triunfos ni figuras especiales como son estos, sino que solamente eran los cuatro palos tal como lo conocemos. También hay que tener en cuenta de que tanto los triunfos como los cuatro palos que conocemos poseen un desarrollo paralelo, que fueron creados en dos ámbitos completamente distintos, no es que fueron inventados como un único juego. Los cuatro palos provienen de Oriente, de las cartas Manluk e incluso mismo del Ganifa, del Gangifa, Ganfilla, algo así, que cuando llegaron a Europa en algún momento del 1300 fueron adaptados a las distintas regiones en las que se fue presentando. En el caso de España e Italia guardaron una enorme similitud, básicamente adaptaron los mismos símbolos. Ya en la región de Francia y Alemania vemos que los emblemas se fueron adaptando, se modificaron, no se guardó relación con estos mismos. Y por otro lado, los triunfos, bueno, se da una enorme discusión sobre cómo se crearon los triunfos, de dónde provienen, porque eso es lo que no está definido. Sí se sabe que adapta los temas literarios y artísticos de procesiones triunfales, que de hecho en la literatura y en el arte estuvieron boga en esa época, en el 1400, finales del 1300 y todo el mito del 1400, con las distintas adaptaciones pictóricas de lo que fueron los triunfos de Petrarca. Y un poco, si les prestamos atención a las distintas alegorías que componen los triunfos, los arcanos mayores, vamos a ver que están presentes no solamente en el arte de la época, sino que en distintas corrientes filosóficas, literarias, religiosas, obviamente. Es decir, era toda una imaginería que no era ajena a la cultura popular de ese momento. Incluso mismo si volvemos hacia la idea de los triunfos de Petrarca, vamos a ver que muchos de los triunfos que se repiten tanto en el tarot como en el poema de Petrarca guardan mucha similitud, cuando no son algunos básicamente los mismos. Y también que si vemos las distintas representaciones hilográficas y pictóricas de los triunfos de Petrarca, vamos a ver que guardan alegorías que son exactamente las mismas. El lenguaje alegórico, la forma de representar ciertas ideas, estaba en boga en ese momento en la cultura popular y en la cultura más ilustrada. Entonces, cuando uno lo ve desde esa perspectiva, se da cuenta de que los triunfos vienen a cumplir con esta bajada de línea de un mensaje más espiritual, más de ascensión del alma, metido dentro de un juego de cartas, como si tuviese un mensaje pedagógico final a todas las personas que estaban ahí apostando. Lo cual no es una idea extraña, porque también el ajedrez guarda un mensaje subyacente, el juego de la oca. Entonces, cuando alguien les diga de que las cartas actuales del juego provienen del tarot, sepan de que no, son dos cosas distintas que en un momento de la historia se mezclaron y durante mucho tiempo permanecieron juntas, pero que los naipes tradicionales que conocemos y los triunfos que conformaron el juego de triunfo en el 1400 tienen un origen distinto, y no es que nacieron como un único pack y que en el camino se perdieron los arcanos mayores, los triunfos. El segundo mito del que vamos a hablar es con respecto a los rituales del tarot. Seguramente verán libros, revistas, canales de YouTube, gente invitada a programas de televisión que a la hora de aconsejar sobre cómo leer o cómo debería ser una sesión, instruye sobre toda una serie de rituales medios ceremoniales que uno debería respetar, porque si no se te va a la mierda la lectura, te queda un parásito imaginario
escenario, etc. Todos estos rituales, vamos a ver que hay de 20 millones de cosas. Creo que uno de los más famosos es no cruzar los brazos ni las piernas mientras estás leyendo las cartas. Uno psicológicamente podría pensarlo, digamos, desde el ámbito del lenguaje corporal, y que claramente si estás así, como con una actitud bastante cerrada, estás cerrado a la otra persona, a lo que te está contando, a la situación, incluso mismo a un canal energético. Corporalmente es lo que uno está emitiendo, y también, digamos, la otra persona que está enfrente se va a percibir esa falta de comodidad en ese momento, de apertura a lo que está sucediendo. Después, otro de los rituales más divertidos, que yo digo divertidos porque no lo explican con mucho fundamento, que es el que uno debe cortar con determinada mano. Que con la mano izquierda, que con la mano derecha, porque esta es la mano del inconsciente, porque si no cortás con la mano derecha, la izquierda te trae mala suerte. Muchos disparates mágicos en ese sentido. Capaz, en este sentido, si alguien le quiere dar una pequeña vuelta de tuerca, podríamos pensar de que para la mayoría de la gente que es diestra, la mano izquierda se presenta como esa expresión del inconsciente, de lo que no controlamos, ¿no? Como ese canal desde aquello que está atrás de nuestra cabeza. Y siendo la mano derecha, justamente la mano de la voluntad consciente, de la razón. Entonces, un poco como uno mete su voluntad en el mundo. Entonces, en ese sentido podemos pensar que los que dicen que hay que cortar con la mano izquierda es porque la mano izquierda termina siendo como esa representación del inconsciente, y uno entonces va a elegir las cartas que deben ser y no otras. Los que somos zurdos, un poco el caso sería al revés. La mano izquierda debería ser la mano de nuestra expresión de la voluntad, y la derecha el inconsciente. Lo tengo que pensar entre cuál es derecha e izquierda porque soy como medio despistado. Yo realmente con eso no tengo ningún tipo de criterio. Es como que la gente que agarre el mazo, lo corte o se lo quiere cortar y agarre las cartas con las manos, que se le cante. Realmente en las consultas eso no afecta en nada, absolutamente nada. Termina siendo un poco una temática supersticiosa. Lo mismo también esta cuestión de que las cartas no las deben tocar ninguna otra persona, ni siquiera el consultante. De hecho, hay muchos colegas que ellos mezclan y ellos disponen las cartas, que no le dejan siquiera elegir las cartas al consultante. Sobre esto está la explicación de que el consultante va a dejar impregnadas sus energías sobre el mazo y que lo va a ensuciar o que etcétera. A ver, uno es como una herramienta, piénselo desde un costado físico y desde ahí llevémoslo a un aspecto más metafísico. Como toda cosa que utilizamos, ya sea nuestro cuerpo, ya sea nuestra cabeza, ya sea una herramienta, ropa, todo se ensucia, físicamente se ensucia. Y energéticamente, por más que la otra persona no lo toque, que sea Gandhi, Buda, iluminado en ese momento, igual se va a ensuciar por nuestra propia energía, por la energía del ambiente, digamos, si lo quieren llevar a un plano energético. También está esta cuestión que hemos hablado en otro Derribando Mito, que es, si ustedes están predispuestos y con la idea fija de cosas negativas, de malas vibraciones, de entes, parásitos, de todas esas cosas, chicos, eso es lo que van a traer. Psicológicamente ustedes se van a programar de esa forma, seguramente no exista nada de eso, pongámonos en un aspecto ya ateo, escéptico, pero ustedes mismos se van a crear psicológicamente todas esas barreras o todas esas trabas, y si existen, es lo que van a estar atrayendo, porque van a estar vibrando en ese nivel. Yo les aconsejo, primero, limpien, digamos, tengan como una limpieza regular en base a lo que ustedes crean y en base a su sensibilidad también. Y segundo, no estén sugestionados con respecto a que si les pega algo, si va a pasar algo malo, porque eso es lo que van a terminar ustedes programándose psicológicamente y facilitar, ya sea algo que exista realmente, ya sea su propio inconsciente. También está el tema de que el manto, el tapiz debe ser de determinada forma, determinado color, determinado material. Capaz, digamos, como aspecto técnico que les va a facilitar la interpretación, es no tener paños que sean de colores muy fuertes o brillantes, e incluso mismo blanco. Los que son colores como muy fuertes, e incluso mismo el blanco hospital, el blanco ala, en algún momento les va a empezar a chocar o a cansar la vista. Y eso, por más que racionalmente no lo detecten, inconscientemente eso va a estar haciendo como una traba, como haciéndote lo más difícil, no te relaja la vista, uno no se siente completamente cómodo. Y más si uno está leyendo con luz solar y la luz del sol te está reflejando esos colores tan fuertes. Incluso mismo
prueben leer con un mazo que tiene el fondo completamente blanco, como muchos Marsellas, van a darse cuenta de que les va a matar la vista el reflejo. En menor intensidad, los colores vivos y el blanco bien fuerte va a generar exactamente el mismo tipo de cansancio. Entonces ahí a ustedes les conviene tener colores que sean más tenues, que les ayude a relajar la vista también. Y obviamente, principal, los paños que tienen colores o son muy coloridos, fíjense que no les haga contaminación visual con las cartas, donde tengan que estar como medio descubriendo dónde está la carta y dónde está el paño. Como la idea es que se relajen y puedan distinguir cada imagen, cada figura. Regularmente se utilizan mazos más modernos donde hay muchos colores y muchas figuras que se pueden desdibujar un poco con un fondo que contamina visualmente. Y sin lugar a dudas, en lo que es temas rituales, el clásico de los clásicos, de todos los clásicos, es que hay que consagrar las cartas a la luz de la luna llena y que si no lo haces, no podés utilizar las cartas. Yo, honestamente, de todos los mazos que tengo, de los que yo utilizo para leer, jamás en mi vida los consagré y tengo lecturas espectaculares con todos ellos. Para mí es más importante el vínculo empírico de la vida real que yo tengo con ese mazo que hacer todo un rito formal para amigarnos, para casarnos, para que me funcione y me diga cosas. Creo que hay que destacar, para no ser tan destructivo con todas estas cuestiones de ritos, cada uno de estos ritualitos, la idea principal es que sea una ayuda para ustedes, como algo que alimente o haga un clic en sus cabezas para que facilite esta conexión con el mazo, con la lectura, con el mensaje. Pero no son cosas intrínsecas o necesarias, donde sí o sí deban hacerlo, aunque no crean en ello. Creo que es ahí donde hay que separar lo que es el plano de la superstición con el tema de la utilidad mágica. Si ustedes creen en todo esto y además se proponen de que operar con estas cuestiones les va a generar una facilidad a nivel psicológico, bienvenido sea. Si a ustedes no les representa nada, chicos, no se gasten en hacer cada una de estas pavadas, porque no le va a sumar ni le va a restar, va a ser honestamente un fastidio. Uno puede leer las cartas completamente bien sin tener que hacer ninguna de estas cosas. Y el último mito que vamos a analizar es esta cuestión que hemos hablado un poquito al pasar, que es que el tarotista lo sabe todo. El famoso no me digas nada, yo te digo todo, que está muy en boga en todos estos cartelitos, volantes de brujas de 11 más o menos, o de Liniers, donde la mina te devela absolutamente todo y vos caes como un caballo en todas las cosas que te dice. Es muy de la escuela de pensamiento clásico con respecto a lo que es la cartomancia y el tarot, ¿no? La divina, la sibila, donde recibe a alguien y ella demuestra todos sus poderes y fascina a la otra persona, y también le decreta un destino, una fortuna inexorable que se va a cumplir. Hoy en día no se utiliza tanto o ha demostrado sus falencias o límites esta cuestión de uno hablar y que el otro escuche, particularmente cuando uno no se enfoca a predecir o diagnosticar futuros probables. Justamente cuando uno da un enfoque más sanador, evolutivo, de autoayuda, el nombre que le quieran poner, lo que debe hacer es generar un vínculo con ese consultante y conocerlo, hablar, escucharlo y también darse cuenta cómo el contenido que trae esa persona está en las cartas, y para eso es necesario que esa persona las vea, las interprete, juegue y uno escucharlo también. Tener una escucha activa donde uno pueda usar esa información para interpretar, para darle el sentido que están teniendo las cartas en ese momento para esa persona. Y particularmente este mito de que uno lo debe saber todo y explicar todo, a veces genera frustraciones cuando uno está aprendiendo o cuando está interpretando, porque se van a dar cuenta de que nunca sabemos todo y que nunca podemos explicar todo. ¿Sí? Hay que separar estas dos cuestiones. Nunca sabemos todo porque no siempre las cartas nos tiran un escenario súper fácil, directo o pornográfico, por decirlo de alguna manera. Y no explicarlo todo, porque a veces cuando opera la intuición hay sensaciones, cosas que uno percibe y que son difíciles de llevar a la explicación racional del lenguaje que utilizamos todos los días. Se van a dar cuenta de que van a querer comunicar algo y que no les salen las palabras para comunicar eso que están sintiendo. Tienen que recurrir a analogías, parecidos, explicaciones externas para traer esa intuición que les está atravesando en ese momento. A mí me pasa mucho, y cuando particularmente me pasan cuestiones que debo explicar y que no encuentro las palabras en ese momento, recurro a películas.
Y me gusta explicar todas estas cuestiones que me pasan o situaciones que estoy viendo a través de escenas de películas, personajes, tramas, para que la otra persona lo pueda comprender de una manera más sencilla. Entonces, cuando les pasa esto, dense cuenta de que uno, como lector, tiene toda la libertad y el derecho y el deber también de preguntarle a la otra persona hacia dónde puede ir la interpretación, ¿no? Si están viendo un conjunto de cartas y ese conjunto de cartas puede ser de una temática u otra, permítanse explorar todas las posibilidades y preguntarle a la otra persona qué de todo eso se está reflejando en su vida con la pregunta, con la problemática que está trayendo. Es decir, permítanse ser humanos en una lectura. No son semidioses, no son seres supernaturales, son humanos. Y en ese sentido, si ustedes se traban, se frustran porque no están viendo todo como se supone deberían serlo, ahí ese canal de comunicación con las cartas, esa intuición, esa sensibilidad se va a empezar a trabar y va a ser lo que dificulte después una lectura mucho más rica. Lo cual no explica de que a veces se tope con gente donde está muy cerrada, es muy negativa y no le da un salvavidas y justamente pretenden que ustedes les digan todo. Si están pidiendo un vidente, ustedes con la mayor humildad del mundo déjenle en claro, si no lo son, que son intérpretes de cartas, no videntes, son cosas completamente distintas de las que ya hemos charlado en su momento. Bueno, para todos, muchas gracias por verme nuevamente. Nos estaremos viendo pronto. Como siempre, si les gustó el video, suscríbanse al canal, así nos ayudan a mí y a Silvia, nos ayudan a mí y a Silvia a seguir creciendo, a llegar a más gente con un poco de conocimiento, con un mediano fundamento, sin merecer a los colegas. Suscríbanse, pongan me gusta, manden sus sugerencias de temáticas que les gustaría que hable, que explique, dudas, preguntas, devoluciones también. Así que nos vemos la semana que viene seguramente. Besitos.